Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas, niños y niñas? Estoy muy contenta de estarmos juntos, mesmo que distantes novamente. Una gran contradicción, ¿sí? Hoy nosotros vamos para la segunda parte de nuestro libro, que está en capítulo 5. Vamos a aprender cómo se dice las horas en español. Apesar de que todo es muy próximo al portugués y que nosotros conseguimos muy bien o bien comprendernos, con las horas no es bien así. Hay una diferencia considerable, incluso es uno de los contenidos muy estudiados por los brasileños. ¿Sí? Está en la página 53 de tu libro. Vámonos. Mire, chico, para decir las horas, yo puedo decir, ¿qué horas es? Una, son las dos, son las tres, son las cuatro. Es muy necesario que ustedes se acuerden cómo son los números, ¿sí? No va a decirme cinco, el amor de Dios, no. Son las, es la una, son las dos, son las tres, son las cuatro, son las cinco, son las seis, son las siete, ocho, nueve, 10, 11 y 12. 12 podemos decir mediodía o medianoche. Escribe ahí en tu libro. ¿Sí? Podemos decir mediodía o medianoche. Es una palabra só, tudo junto. ¿Vale? Pero maestra, eso es muy simple, es igual a portugués. Sí, qué bueno, qué bueno. Lo que va a dificultar un poco es cuando hablamos de los minutos, ¿vale? Acá son las 2 horas en punto. Miren, el puntero pequeño está en 2, el puntero grande está en 12, ¿sí? Que son 2 minutos. Então, são as 12 em ponto, eu puedo decir. Mas se eu digo, são as 2, tudo bem, ¿sí? Quando o puntero grande estiver em la 1, são as 2 e 5, são as 3 e 10, são as 4 e 20, são as 10 e 20, ¿sí? 25. Então, se eu tenho 5, 10, 20 e 25, ¿vale? Eu he passado el 3, pues no decimos 10 e 15, como em português. Puede ser dicho, pero que para decir puedes, pero que se alguém te habla son las 10 y cuarto, tu necessitas saber que quarto representa a 15 minutos. ¿Por qué, maestra? 15 minutos é um quarto de uma hora. Uma hora eu tenho 60 minutos e 15 minutos representam um quarto de uma hora. ¿Sí? Este é só o começo da matemática em las horas do espanhol. Então, se alguém te diz, são as 11 e quarto, tu já sabes que quarto representa 15 minutos. Assim como pode dizer, são as 11 e 15. ¿Vale? ¿Comprendieron? Si llega acá, yo puedo decir son las 12:30 o son las 12:30. ¿Sí? 30. ¿Te acuerdas de esto que tengo acá? Ei, 30. 30, no. Entonces yo puedo decir media, puede decir. Tá? Em português, eu tenho, são as 2:35 em português, ¿sí? Em espanhol, eu posso falar desta forma, pero que é muito mais hablado. São as 3:25. Em português, são 2:35. Em espanhol, eu falei 3:25. Em português, 2:35. Por quê? Porque esse -25
quiere decir la hora que viene menos 25 minutos. El mismo acontece con, son las 9 menos 20. 9 menos 20. Que horas são? 8h40 em português. Ou 20 para as 9. A gente não fala assim, 10 para as 9 em português. Em espanhol es en su totalidad de esta manera. Puede decir 40, 45, puede, pero que la mayoría de las personas, para no decir todas, utilizan menos y la hora seguinte. La hora seguinte menos el tiempo. Por ejemplo, são exatamente em português 11h45. Falta 15 minutos para as 12, certo? Em espanhol, são as 12 menos quarto. Miren, quarto de uma hora é 15 minutos. ¿Sí? Maestra, ¿puede decir menos 15? Puede decir menos 15. ¿Sí? Son las 11h45 en español, en portugués también. Pero que mucho utilizamos son las 12 menos cuarto. Son las 3 menos 10, ou seja, são 2h50. São las 5 menos 5, ou seja, 4h55. ¿Se quedó claro? Nosotros dividimos el reloj de esta manera. Acá, yo paso atrás. Del lado derecho, yo hablo los 5, 10, cuarto, 20, 25, como en portugués. Del lado izquierdo, yo voy a hablar la hora siguiente menos el tiempo que falta para llegar. Por ejemplo, son las 8 menos 5. Então, são 7h55. ¿Sí? Vamos a ver un detalle acá. Déjame salir. Puede ser de la mañana, puede ser de la tarde, puede ser de la noche. ¿Sí? Algunas sugestiones para preguntar las horas de manera informal. ¿Qué horas es? Es la 1 en punto. Son las 2. Son las 3 menos 10. ¿Qué horas tienes o tenés? Tá? Tu ou vos. São las 12h15. Em português, 12h15. ¿A qué horas es la película? Empieza a las 11 menos 10. Mire. Que horas vai começar? Muito bem, 10h50. Perguntas formales. ¿Me podría decir la hora? Es la 1:30. ¿Tiene hora? Son las 3 menos cuarto. ¿Sí? Yo quiero, en nuestra videoconferencia, vamos a responder estas cuestiones. ¿Qué horas es? El puntero pequeño, ¿dónde está? En el 4. El puntero grande, ¿dónde está? En 12. ¿Sí? Entonces, ¿qué horas son? 4 en punto. ¿Vale? O entonces son las 4. Te acuerdas de escribir antes. Son las 4. No quiero solamente 4. Vamos a ver ese. El puntero pequeño está en el 8 y el puntero grande está en el 2. Entonces son las 8:10. Perfecto. 8:20. Acá, 10:30. Ou son las 10:30. Y acá, ¿qué horas es? Mira que el puntero está entre 1 y 2. Entonces yo voy a decir, va a ser 2 horas aún. Entonces son las 2 menos 25. Pues faltan 25 minutos
minutos para chegarmos a las 2 horas, ¿sí? Y acá son las 12. Mire que el puntero aún va a llegar a 12. Son las 12 menos 20. Maestra, ¿no son las 11? No. Sería 11 si fuera, son las 11:40, pero que no es. Acá son las 7 menos, ¿cuántos minutos faltan? 10. Muy bueno. La hora seguinte menos el tiempo que falta. Ustedes van a escribir. Miren que está 100 acá. ¿Sí? Cuando nos encontramos, yo digo que está. Yo digo que está escrito. Es la 1 menos cuarto. Tú vas a diseñar el puntero para sabermos qué horas son. Chicos, fue muy bueno estar contigo, con ustedes. Sí, yo espero que escriban sus dudas. Intenten responder para que en la práctica vean que puede estar se equivocando. ¿Sí? Será un honor estar con ustedes en viernes. ¿Sí? Besos.